no me había dado cuenta, pero en realidad esas heridas y esos vacíos emocionales que yo tenía me estaban llevando a tener una relación muy negativa con el dinero. Y para esto les voy a contar un poquito de mi historia. Yo vengo de una familia de recursos limitados. Mi papá se esforzó mucho y trabajó un montón para que mi mamá no tuviera que salir de la casa y tener un trabajo bajo dependencia que le impidiera cuidarnos. Mis papás se casaron cuando ellos eran muy jóvenes. Mi mamá tenía 16 años cuando yo nací y mi papá tenía 17 años. Imagínense ustedes lo difícil que era poder enfrentarse a la vida sin tener una carrera universitaria y con todo el esfuerzo que implica tener que educar hijos y tener que salir adelante. A veces yo me pongo a pensar y digo, si a mí se me hace difícil, siendo que yo no tengo hijos y teniendo una profesión, no me imagino lo duro que fue para ellos poder solventar todas mis necesidades y las de mi hermano y toda la parte económica cuando ellos no tenían esas posibilidades. Pero bueno, eso llevó a que nuestra vida en ese tiempo fuera limitada, que tuviéramos que vivir con muy poquitos recursos y que la finalidad del trabajo de mi papá y de que mi mamá nos cuidara siempre era que nosotros nos pudiéramos concentrar en estudiar y que pudiéramos sacar una profesión, porque esa era la única salida y la única forma en la que no repitiéramos la historia y que no nos tocara vivir limitados y en condiciones difíciles de vida. Entonces, por este motivo era que mis papás eran tan enfocados en que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, y yo y mi cabeza crecí pensando en que tener dinero es muy difícil, que el dinero solamente tiene la gente rica y que la única manera que yo tengo para tener dinero es tener una profesión. Y bueno, obviamente tener una profesión te abre un montón de puertas y un montón de caminos, pero no es la única manera. Creo que lo más importante y lo más valioso que te da una profesión es poder abrir tu mente al mundo y darte cuenta que hay muchas formas de aprender, muchas formas de crecer, muchas formas de nutrirte y lograr grandes cosas. Por eso es que personas que no han tenido profesión logran hacer cosas increíbles, pero obviamente es porque tienen un cerebro nutrido y están llenos de conocimiento, y a raíz de eso pueden hacer grandes cosas. Y ahora ese conocimiento puede venir de muchas fuentes, puede venir de leer, seguir cursos o de aprender de otras personas, y muchas veces viene también de la experiencia. Entonces ahí es cuando esas personas que, a pesar de no tener una carrera y una profesión, lograron un montón de cosas porque de alguna fuente sí tuvo que venir el conocimiento. Entonces ahí la importancia de nutrir nuestro cerebro, y por eso es que lo más importante no es en sí el título y la profesión que tengas, porque hay mucha gente con profesión que no le gusta salir adelante, no quiere hacer mayor cosa y no hay trabajo y ni modo, pero hay mucha gente que sin profesión logra grandes cosas. Entonces creo que más va de la mano de esas ganas que tengas tú de comerte el mundo y de lograr muchas cosas, más allá de si tienes o no tienes profesión. Pero bueno, obviamente, como les decía, la profesión te abre puertas al conocimiento y el conocimiento es poder. Entonces por eso es que la mayoría de gente profesional es que tenemos más oportunidades de avanzar, porque tenemos abierta la puerta del conocimiento. Ok, entonces, tomando en cuenta esto, la historia de mi familia siempre fue de escasez económica. Nosotros no teníamos dinero y yo crecí pensando que cuando lograra mi profesión iba a tenerlo todo, decía yo. Me acuerdo que desde la universidad me imaginaba que era poder llegar a tener en mi poder $1,000. Siempre pensaba en esos $1,000, porque en toda mi carrera universitaria yo nunca pude llegar a decir que tengo $1,000, porque lo que mis papás me daban para poder comer, lo básico para los pasajes y por ahí unas copiecitas que sacábamos de la universidad y nada más. Entonces, pero desde ese entonces y desde ese tiempo, obviamente en mi familia nunca hubo esa cultura de ahorrar o de tener una buena gestión o forma de relacionarme con el dinero. Absolutamente no. El dinero era muy difícil de conseguir, el dinero era un tremendo sacrificio que mis papás hacían para poderlo conseguir,
y nada más. Entonces siempre tenía que ser muy poquito y siempre tenía que ser muy limitado el tema del dinero. Y bueno, entonces cuando me gradué de la universidad y conseguí mi primer trabajo y me pagaron mis primeros $1000, era como que quería comerme el mundo. Sentía que ahora sí podía hacerlo todo. Cuando sea farmacéutica adinerada, les sabía decir a mis compañeras, vamos a hacer un montón de cosas porque esa era mi mentalidad y eso era lo que yo creía. Entonces, obviamente, cuando yo ya me gradué y cuando yo tengo mi profesión, se me abre la mente y empiezo a pensar que ahora todo está al alcance mío porque ahora yo puedo y tengo la capacidad de comprarme todo lo que yo quisiera. Y no solamente yo, sino mi cabeza sentía que también si era yo la primera de la familia que tengo una profesión y que tiene más dinero que los demás, entonces también tenía que retribuirles o que darles cosas a raíz de ese sacrificio que hicieron mis papás conmigo. Me acuerdo que lo primero que hice fue comprarles un celular a mi papá y a mi mamá y yo me sentía tan feliz y tan dichosa porque al fin yo podía hacer algo así, quizá darles un detalle o algo que para ellos hubiera sido muy difícil en todo este tiempo y según cómo era nuestra economía. Y bueno, pero con mi mentalidad de escasez y con mis heridas bien marcaditas, tener dinero en mi poder era sinónimo de empezar a gastarlo desenfrenadamente. Entonces, a raíz de eso, me acuerdo que tenía un trabajo por el Valle de los Chillos y me sabía ir caminando como que por toda esta parte del San Luis. Iba viendo lugar por lugar a ver en qué me podía comprar en cada uno de esos almacenes o en qué podía gastar. Y me acuerdo que terminé gastándome en una cosa como que te hacían masajes reductores o alguna cosa así, que no bajé absolutamente nada, pero era mi desesperación, creo yo, por querer gastar el dinero que tenía. Entonces desde ahí empecé mal. Bueno, obviamente me empecé a comprar ropa, empecé a comprarme cosas y ahora me doy cuenta que no al 100%, pero por lo menos un 60-70% de acuerdo a mi estado de ánimo, lo hacía solamente por ese vacío y por ese sentimiento como de angustia, como de una herida o como algo que no estaba bien resuelto en mí. A pesar de que yo tenía un trabajo en el que odiaba estar, en el que tenía un jefe que me maltrataba y que era horrible, a pesar de eso, yo digo, debí haber valorado más el dinero que estaba ganando y no era como que lo quería gastar desenfrenadamente en lo que pareciera. Y bueno, empecé a comprar cosas, pero aquí viene una parte importante que yo quiero recalcar. Muchas de las malas decisiones que tuve con mi dinero fue referente a primero llenar esa parte emocional que estaba demasiado rota y muy vacía y yo quería taparla con el dinero y obviamente podía. Entonces lo primero que hice es que me puse mi primer negocio, que fue una farmacia y más allá obviamente del sueño que yo tenía que siempre tuve de mi mente de negocios y de querer construir todo un emprendimiento y todo un imperio de farmacias. Más allá de eso, también estaba que yo sentía que la farmacia me daba un valor extra y que era como que imagínate una mujer que en ese entonces tenía 24 años, con una profesión, que tenía un sueldo más alto que $1000, que no tenían que gastar un tremendísimo privilegio. Entonces yo sentía que era la mujer perfecta. Y aparte tenía un negocio. Ahí venían mis heridas primero de cómo me iba a ver la gente a mi alrededor, cómo me iba a ver mis papás, cómo me iba a ver mi familia, cómo me verían mis amigos y cómo me vería toda esa gente externa al ver que yo había logrado y que estaba haciendo todo eso. Entonces ahí fue una parte que llegó a tapar como que la farmacia y como a darme valor por tenerla. Y la otra parte era una pareja, porque yo pensaba que cuando encontraría una pareja, pudiera casarme y tener hijos, llegaría a mi top de felicidad. Y cuando yo tenía mi negocio pensaba que al ser tan casi perfecta, obviamente me iba a dar mucho más valor. A raíz de esta doble escasez, como de aparentar y que la gente mire lo buena que soy, también estaba el que una pareja mire y valorara lo excelente que soy. Entonces, bueno, a raíz de eso me puse mi farmacia. No le puedo atribuir al 100% que solo lo hice por esto, porque también lo hice como por mi sueño y por ese fuego interno que tenía de que yo quiero construir un imperio de farmacias, porque nunca me vi trabajando
en algún lugar por 35 años hasta jubilarme. Siempre vi eso y desde la universidad pensaba en que voy a construirme un montón de negocios de todo tipo para poder hacer una mesa de muchas inversiones y poder construir mi empresa farmacéutica. Me acuerdo que sabía pensar porque obviamente estaba estudiando eso y tenía que ir como que alineada, porque si no, no le hubiera dado sentido estar estudiando una carrera tan dura y tan difícil si me hubiera puesto a pensar que en un futuro tal vez quisiera hacer otra cosa. Pero bueno, es parte de la madurez y así es como funciona el cerebro. Les sigo contando el tema de mi farmacia y de mi negocio. Hubo un tiempo en el que sí funcionaba, cuando yo estaba trabajando ahí sí empezó a crecer y estaba bien, pero yo nunca me llegué a sentir totalmente conforme porque yo no me sentía bien estar encerrada tanto tiempo en un negocio y tal vez era como muy chiquita para quedarme ahí y para sentirme bien o feliz o trabajar por mi negocio. Y aparte no tenía nada de conocimientos en referente a negocios, todo era totalmente empírico y se hacía mucha mala gestión del negocio y ahora estoy segura también que para que un negocio a ti te funcione tienes que tener una estabilidad emocional muy fuerte porque un negocio implica demasiado sacrificio y si no estás emocionalmente preparada para eso vas a desistir muy rápido y vas a perder mucho dinero, que eso era básicamente lo que me pasaba a mí. Entonces tenía una mala gestión emocional, que me sentía mal, me sentía encerrada, sentía que estaba desperdiciando mi vida, mi tiempo y mi todo encerrada ahí y terminé saliendo de la farmacia y dejando que otras personas lo administraran y ahí fue que la farmacia decayó mucho y prácticamente yo la abandoné porque no quería saber nada de la farmacia. Y bueno, ahora también puedo ver un montón de temas referentes a la mala gestión del dinero emocional y también a el desconocimiento financiero que me llevaron a que se quebrara la farmacia. Bueno, a que yo la vendiera porque no funcionaba. Pero este fue uno de los pilares y de las cosas importantes y de las malas decisiones financieras que hice en referente, porque a pesar de que aprendí mucho, también perdí muchísimo dinero y perdí muchísimo tiempo que yo pude haber empleado en otro negocio, en hacer alguna otra cosa o en simplemente invertir el dinero de forma más consciente y que a este tiempo pues hubiera crecido mucho más. La segunda mala decisión financiera fue el tema de los viajes. No sé qué tan bueno o qué tan malo fue cuando aprendí que se puede viajar sola y que todo está al alcance de un clic. Empecé a querer viajar por todo lado, pero yo no era consciente que todo este tiempo en el que yo tuve la farmacia tenía un déficit económico, porque todo ese déficit que la farmacia me daba, porque yo pagaba una deuda para la farmacia y aparte tenía pérdidas ciertos meses la farmacia, yo lo solventaba con mi sueldo y con parte de mi sueldo yo pagaba todo lo que la farmacia no ganaba y obviamente mi economía no era wow. Tenía una economía bastante limitada. De hecho, yo creo que algunos meses salía hasta en déficit, pero yo no me daba cuenta, porque no hacía números, no contaba, no veía, era todo a la buena de Dios. Entonces, si un mes ganaba, chévere, y si no ganaba, pues también mejor, no quiero ni enterarme porque me deprimo, decía. Y ya pensaba que se podía viajar a pesar de no tener dinero y empezaba a viajar con tarjeta de crédito. Entonces, obviamente algo compensaba con mi sueldo, algo compensaba con el tema de la farmacia. A veces le sacaba la misma farmacia para pagar las tarjetas de crédito, pero no se sentía tanto. Pero era una mala gestión del dinero porque a la final estaba viajando. A pesar de que esos viajes yo me los disfruté mucho, 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 creo que sí en alguna partecita, no sé qué tan significativa de mí, también lo hacía por aparentar, lo hacía para que la gente a mi alrededor se diera cuenta lo bien que me estaba yendo, lo increíble que era mi vida, que lo había logrado, había llegado a tener una vida ejemplar porque estudié y porque me va extremadamente bien en mi vida laboral. Entonces también era como que ese vacío interno mío, que yo lo quería llenar con un nuevo viaje, porque me sentía triste y porque estaba mal. Y cuando tenía como que ese bajón muy fuerte, algo que a mí me llenaba un montón era ponerme a hacer un itinerario de viaje y comprarme mis vuelos con tarjeta de crédito e irme. Pero era como estar barriendo y metiendo bajo la alfombra porque había algo mucho más adentro, que eran esas heridas emocionales mías que yo no quería regresar a ver y era más fácil como que taparlas con un viajecito y se acabó. El tercer error financiero, mi carro. Creo que desde que estaba en la universidad soñaba con tener un carro, siempre quise tener un carro, pero yo sí creo que
ese sueño por querer tener un carro, aquí sí era un poco más amplio y más grande la apariencia. Era como que el carro me iba a dar ese valor que yo no me veía a mí mismo y que yo no me encontraba a mí mismo. Y aparte no podía ser cualquier carro, entonces me endeudé en un carro que terminé pagando como $30,000 y que ahora ya vale $16,000. Hice una pésima decisión con tal de aparentar, porque yo entiendo y está bien comprarse un carro, no digo que no, pero creo que sí hay que evaluar muchas cosas y muchas situaciones, como si tú lo vas a poder mantener, el tema del presupuesto, cuánto lo vas a pagar, cuánto se va a devaluar el carro, si en realidad te hace falta o no te hace falta, qué otras alternativas tienes, y más que nada, si no te vas a ajustar y no vas a hacer una tremenda mala decisión, porque hay muchas personas que dicen, o sea, un carro nuevo, obviamente tú te lo mereces. Pero sí hay mucho que evaluar. Hay muchas formas de comprarse un carro nuevo que no necesariamente son financiándolo al 100%, que fue lo que yo hice. Pues como tenía una mala gestión con el tema de mi ahorro, yo no ahorraba absolutamente nada, y cuando me fui a comprar mi carro no tenía cómo pagar ni siquiera la entrada, como para decirte, bueno, no me financiaron el 100%, sino el 50 o el 70, no, me financiaron el 100% porque yo no tenía. ¿Y cómo iba a pagar la entrada? Porque de ley me pedían una entrada, entonces la pagué con tarjeta de crédito. Entonces terminé pagando más o menos $30,000, un carro que se devaluó un montón. Entonces ahora me doy cuenta que hay un montón de estrategias y de formas en las que sí te pudieras comprar un carro, y que no tiene que ser ya porque eso es impulsividad, sino tiene que ser por un proceso bien pensado, bien analizado, y buscando todas las posibles estrategias para que te lo puedas comprar. Y otro error que también cometí, bueno, no tan grande quizá como estos otros, pero sí creo que sumándolo todo a través de los años suman un montón, y es el gasto de vida. Pensaba yo igual que me daba más valor y podía hacer notar lo bien que me iba comprando, yendo a restaurantes caros, muy lujosos, muchas veces, gastando cuando iba al súper, gastando sin conciencia, como que agarrando todo lo que se me aparecía, cosas que ni siquiera a veces usaba. Entonces, a raíz de esto llegué a una conclusión. No está mal vivir mejor, porque obviamente para eso estudias y para eso, ese es el objetivo quizá hasta de que tus papás hagan un sacrificio, tú hayas hecho un sacrificio para obtener una profesión o para buscarte un mejor trabajo, para aprender más y superarte, porque obviamente ese es el objetivo, ir aumentando tu nivel de vida y cada vez poder vivir un poquito mejor, y eso está perfecto, creo que está bien, pero lo que no está perfecto es que no te des cuenta cuando haces cosas por tapar la herida emocional. Y ahora está súper común que tú te vayas al súper y que compres todo lo que se te aparece y rellenes las estanterías de cosas que ni vas a usar solamente por compulsividad, y no analices bien si lo vas a usar o no lo vas a usar. Lo mismo con el tema de la ropa, lo mismo con el tema de cosas electrónicas. A veces nos dejamos llevar por la tendencia de las últimas cosas que salieron, y justamente eso es lo que queremos, cuando en realidad las que tenemos funcionan muy bien. Entonces, evaluar mucho si de verdad lo necesitas o si lo estás comprando por llenar un vacío emocional. Yo creo que quizá muchas cosas de las que las hice tal vez sí las hubiera hecho, pero las hubiera hecho mucho mejor si hubiera dejado de lado o hubiera sido consciente de que esas decisiones o qué parte de esas decisiones venían a raíz de llenar mi propio vacío emocional y de quererme hacer ver ante el mundo o ante una pareja más top para que me elijan o para que la gente me admire o digan, ay, qué bien, qué linda, cómo le va. Pero en realidad todo mi patrimonio y mi déficit en números negativos por esta mala gestión. No está mal hacer las cosas. Lo que está mal es no ser consciente desde dónde las estás haciendo. Si las estás haciendo por necesidad, porque lo quieres hacer, porque lo necesitas, perfecto. Pero sé sincera contigo y evalúa en qué ocasiones o en estas decisiones financieras tan grandes como es un negocio, como es un carro, como es una casa, evalúa si en alguna parte de tu decisión y en qué porcentaje entra la idea de la apariencia o de querer ser validada por eso que vas a tener o eso que vas a comprar. Creo que una de las mentalidades que te llevan a la pobreza es pensar y hacer las cosas a raíz de las apariencias. Y justamente en este camino de querer educarme sobre la parte financiera, escuchaba a una persona que decía, no sabemos
en realidad cuando tú miras a una persona y dices, wow, qué bien que le va, no sabes en realidad cómo está su patrimonio, porque puede tener un hermoso carro que está prácticamente endeudada un montón porque lo compró como yo, al 100% financiado. Puede tener una hermosa casa que está endeudado a 30 años y puede vivir pagando viajes y haciendo cosas pagando con tarjeta de crédito. Y si tú le miras, su nivel de vida es top. Y tú vas a decir, wow, pero qué bien que le va, qué exitoso, qué exitosa que es, pero en realidad no sabes que nada de eso que tiene es suyo en realidad, que todo eso son simples apariencias para que la gente afuera mire lo bien que le va, pero en realidad su tranquilidad y su libertad está totalmente limitada, porque en el momento en el que te despiden del trabajo, en el que la vida cambia y tú no tienes ahorros y tu libertad la anclaste a la casa de 30 años o al carro que está sobreendeudada, las tarjetas de crédito, ¿cómo haces para solventar todo eso? Y para esta parte me parece muy importante mencionar este tema de cómo funciona nuestro cerebro cuando actuamos en este tipo de situaciones. El cerebro libera dopamina cuando nosotros nos queremos motivar para hacer algo. Y la dopamina es un neurotransmisor que te genera placer y el cerebro es muy experto para recordar eso que te da placer. Como ya sabe lo que es, le encanta que lo repitas. Es lo mismo que pasa cuando estamos en redes sociales y hacemos el scroll. Entonces, son como unas gotitas de dopamina que va generando nuestro cerebro y que le gusta, y le gusta, y le gusta. Entonces, por eso es que tú pudieras pasarte horas de horas de horas haciendo scroll y recibiendo tu dosis de dopamina. Si no existiera este mecanismo del cerebro para darte tu dosis de dopamina, te aburrieras. El cerebro ya no le gustaría, fuera como que, ay, no, no quiero, qué feo. Algo muy similar pasa cuando hacemos este proceso de compras compulsivas, cuando estamos como que con un poquito de tristeza o estamos mal y en vez de hacer un montón de herramientas que sí tenemos para poder gestionar nuestras emociones, porque no está mal sentirse mal, pero sí está mal ir a tapar eso comprando cosas y gastando dinero porque posiblemente tu yo del futuro sí te lo va a reprochar. Y así como yo, vas a regresar a ver y en algún momento te darás cuenta, espero, que no era la forma correcta y que esa fue una de las malas decisiones financieras, el querer gastar para tratar de llenar tu vacío emocional cuando te salía más barato invertir en ti y en educarte y en aprender más de ti y en curarte la herida de raíz antes de taparla superficialmente gastando tu dinero. Realmente yo jamás me hubiera dado cuenta de esto si no me hubiera puesto a investigar y a leer mucho y a buscar formas de conocerme mejor, no solamente en la parte de financiera y en mi educación financiera, sino en mi parte emocional. Y a raíz de conocerme y de darme cuenta es que fui siendo consciente de todas estas malas decisiones que tomé y fui evaluando en cada etapa que les fui contando en qué porcentaje lo hice nada más por aparentar, por demostrar, por sentirme valiosa, para que mis papás se sintieran orgullosos o para que la gente viera que yo sí pude. Y no es que no me guste el dinero, más bien creo que al fin he llegado a un punto en el que he hecho las paces con el dinero. Y esto lo logré a través de una meditación donde aprendí a ver el dinero desde un enfoque diferente, no desde el dinero es estos billetes o las monedas, sino el dinero a verlo en una forma de energía. En la meditación yo hice la representación del dinero en forma de energía y para mí el dinero yo lo represento como un hombre todo dorado, no tiene cara ni nada, es como todo de dorado, pero tiene la figura de un hombre y brilla. Esa es mi representación del dinero como una forma de energía. Entonces, lo interesante es que cuando le representas al dinero en una forma específica y no como las monedas o los billetes, se genera un respeto diferente, porque ya es una fuente de energía, ya es parte de la energía, así como tú, y ya no lo miras como las monedas. Me pasaba mucho a mí que dentro de mi mala relación también, cuando estaba arreglando la casa, por ejemplo, cuando barrí y me encontraba unas moneditas, las barría porque decía, ay, son 1 centavo, 2 centavos, son 5 centavos, y no me agachaba a cogerlo. Entonces, al representarle así al dinero, a mí me hizo notar que no es la cantidad, es lo que representa. Y el dinero en mi vida
representa toda esa energía que estoy yo sacando de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi profesión, de lo que me cuesta trabajar y hacer las cosas para obtener ese dinero, que así sea un centavo, es parte de esa energía mía y del respeto con el que yo estoy tratando a esta energía llamado dinero, que con el que hice las paces. Entonces, esta parte de hacer la meditación y de mejorar energéticamente la relación con el dinero yo considero que es muy importante porque a veces crecemos en un ambiente donde el dinero se vuelve un problema, donde no tener dinero se vuelve un problema y a veces a raíz del dinero incluso llegas a perder a un familiar porque no tenías el dinero suficiente como para llevarle a una clínica privada y que le atendieran. Eso te crea una herida de que si yo hubiera tenido dinero, yo hubiera podido hacer esto diferente. Entonces, a raíz de hacer esto y de cambiar mi chip de la representación del dinero y hacer las paces de que en realidad el dinero nunca fue el culpable de absolutamente nada en mi vida y que más bien es una energía que yo quiero que esté conmigo y me acompañe por siempre, empecé como a abrir la mente para poder investigar y leer más sobre este tema tanto emocional como financiero. Y fui más consciente de que sí quiero construir dinero y quiero tener mucho dinero, pero todas las decisiones que tomen referente al dinero y lo que haga o lo que no haga vienen a raíz de lo que yo quiera, de lo que a mí me haga sentir bien, de lo que a mí me dé paz y no porque necesite demostrarle a alguien nada o necesite darme valor a raíz de las cosas que compre. Por eso es que considero que más clave que educarte financieramente, que sí es clave también, es educarte emocionalmente para poder después educarte financieramente o a la par, pero la parte emocional es muy importante. Es por esto que a veces tú miras a personas que tienen muchísimo dinero y a pesar de eso, no, y a pesar de eso viven como muy tristes y con una herida emocional muy marcada. Y es porque hay diferentes maneras y formas por las que alguien hace dinero. Hay personas que pueden llegar a hacer dinero a través de la rabia. El impulso es la rabia o la impotencia de que en su niñez no tuvieron dinero. Y cuando empiezan a generar un montón de dinero, este dinero lo miran como es mío, nadie me va a quitar, yo lo logré. Y como a tomar malas decisiones en referencia a la parte emocional con relación al dinero. Y ahí es cuando esto lo entendí a raíz de 3 libros que me gustaron mucho referente al dinero, pero hay miles y millones de libros que hablan sobre esto. El primero fue La psicología del dinero, porque te explica de qué forma emocionalmente puedes estar tú administrando o ejerciendo una energía negativa con el dinero, pero porque tú emocionalmente no estás bien. Y hay una partecita del libro donde habla de qué pasa cuando yo ya soy una persona que genero 3 millones de dólares al año, cuando emocionalmente estás herida, cuando no te has trabajado emocionalmente, solo hace que empieces a competir con las personas que ganan 3.5 millones de dólares. Cuando nosotros desde esta perspectiva diríamos, wow, o sea, cuando yo llegue a tener eso ya sería el top de felicidad, ya no quisiera más nada, 3 millones de dólares es muchísimo, pero en realidad no, en este libro te habla como cuanto más tienes, más quieres y siempre el vacío va a estar, a pesar de que ahora en el estado en el que estés, en la cantidad de dinero que tengas ahora, empiezas a compararte, empiezas a tener esa hambre de querer conseguir el dinero en busca de la felicidad y lo mismo te va a pasar cuando tengas 3 millones de dólares. Entonces habla mucho de cómo tienes que manejar la parte psicológica tuya para poder conseguir el dinero pero desde un lugar sano. El segundo es Los secretos de la mente millonaria. Me gustó a mí mucho este libro porque lo que extraje de este libro es el volumen de tu mente. Si tú tienes una mente chiquitita como una cajita de fósforos y tú quieres que en esa cajita de fósforos te ingresen los 3 millones de dólares, no te van a entrar. Entonces aquí habla mucho sobre cuál es esa percepción y qué son esas cosas que tú aprendiste desde que tú eras niña, cómo tú te relacionaste con el dinero, qué era lo que la gente, tus papás o los que estaban a tu alrededor te decían en referente al dinero, qué difícil que es conseguir el dinero, qué complicado que es el dinero. Entonces tú te creaste esa perspectiva y empezaste a construir tus redes neuronales hacia, si esta es la línea del éxito, tú empezaste a construir tus redes neuronales con eso que creciste, que construiste, con lo que te enseñaron a ir así.
Y si tú no te cuestionas nada, tú no haces nada, si tu curva del éxito está en 5, porque ese es el promedio, entonces tú, según lo que tú aprendiste y cómo tu cabeza funciona, tu cabeza está funcionando para ir hacia ese 5, porque así te programaron. Y mientras tú no te cuestiones, mientras no busques aprender, mientras no busques hacer algo diferente, mientras no te entiendas, no vas a poder cuestionarte y cambiar eso para reprogramarte para ir a tu nivel 10 en la línea del éxito, sino siempre te vas a quedar en el que te programaron. Y eso pasa mucho con el tema del dinero. Entonces, si a ti tu familia te programó para que tu mente en relación al dinero sea una cajita de fósforos, por más que tú trabajes un montón, por más que incluso generes más dinero, ese dinero te lo vas a gastar más. Y por eso has escuchado mucho que la gente habla y dice, mientras más gano, más gasto. Es exactamente por eso, porque la mentalidad está pequeña, la mente está como una cajita de fósforos en relación al dinero. Y mientras más dinero te llegue, más lo vas a gastar. O cuando dice que hay personas que de un momento a otro se ganaron la lotería, pero asimismo de un momento a otro lo perdieron todo, porque la mentalidad es pequeña y cuando la mentalidad es pequeña no importa si el día de mañana te llegan millones de dólares, si tu mente está chiquitita los vas a perder. Entonces la idea es llegar sí a tener millones de dólares, pero primero gestionando las emociones y llegando a ser una persona fuerte por dentro emocionalmente y segundo, con una mentalidad grande en referencia a cómo vamos a gestionar esos millones de dólares. Porque tal vez si yo te digo mañana te voy a dar unos millones de dólares, no tienes idea ni de qué hacer y te da miedo sentir que los vas a perder o cómo los vas a cuidar o cómo los vas a invertir o si te los van a robar porque la mente está pequeñita. Por eso es que el camino hacia los millones de dólares no viene solamente de construir el dinero, sino de irte construyendo tu mente y tus emociones para poder llegar a esos millones de dólares. Ese es mi segundo libro. Y el tercero es El hombre más rico de Babilonia, porque ese a mí me dio como que la pauta tal cual de cómo debería hacer correctamente la gestión de tu dinero, que yo jamás lo había visto, nunca lo había leído y si no, nunca le puse atención. Y aquí habla de algo que para mí me lo llevo tatuado y es el tema del ahorro. El 10% de todo lo que te ingresa a tu vida debería estar destinado a un ahorro, pero este es un ahorro importante y un ahorro especial. No es un ahorro que tú te lo vas a gastar cuando salga el nuevo iPhone. Es un ahorro que está destinado a generar más dinero. El dinero genera más dinero. Entonces, ese es el único objetivo de ese 10%, que con el tiempo tú lo puedas poner en una póliza, lo puedas poner en alguna inversión, pero que ese dinero esté trabajando para darte más dinero y que ese 10% tienes que tú invertirlo de la forma más segura que la puedas invertir. Si la manera, una de las formas más seguras en la que tú puedes invertir, no sé, es en una casa que te dé arriendo, entonces sería ahí. Si la otra forma segura es para ti es una póliza de inversión, sería ahí. Pero el punto es que este 10% es un dinero que tú no te lo vas a gastar nunca porque es un dinero que sirve para generar más dinero. Y yo también lo veo como una forma de energética de decirle al universo, mira, estoy preparada para recibir mucho más. Y yo lo he puesto en mi cuenta de banco, ofrenda al universo, porque para mí ese 10% es mi ofrenda al universo. Y así alguien me pague o me ingrese dinero $10, ese dólar va destinado a esa cuenta porque eso es mi propósito, mi objetivo y lo que yo me he planteado y es mi manera energética de conectarme con el universo y con esa energía que es el dinero. Lo segundo es que tus deudas deben estar más o menos entre el 20% y si no están, deberías hacer los ajustes en tu vida para alcanzar que tus deudas estén dentro de ese 20%. No se deberían exceder de ahí y en lo que sea que tú te endeudes no debería pasarse de ese 20%. Y lo demás es que tu gasto de vida debería ser del 70% que te queda. Y tú dirías, es bastante porque a veces no te vas a gastar el 70% de tu sueldo, pero otras veces sí, y ahí viene la parte en la que hagas conciencia y en la que sí deberías anotar y escribir para ser consciente si de verdad te estás gastando ese 70% o te estás gastando tu 80 o 90% y estás viviendo sobre tus posibilidades y tal vez ahí viene la forma incorrecta de gestionar el dinero y que
Tal vez en este mes no te das cuenta, pero si vas sumando todos los meses, para poder mantener ese nivel de vida te vas a tener que generar una deuda. Y por eso la idea es que este 70% está destinado a tu nivel de vida, pero si tú puedes ajustar tu nivel de vida tal vez no al 70, sino al 50, y ese 20 que te sobra lo puedes usar para pagar tus deudas o para ahorrarlo para alguna emergencia o para ahorrarlo para después ponerte algún negocio o ahorrarlo para comprar, para irte de viaje o ahorrarlo para el iPhone o para la computadora y para todos los gustos que tú quieras, pero viene a raíz de eso, entonces es un equilibrio. Yo me voy a dar el lujo de irme de viaje el otro año, pero este año estoy viendo y analizando dónde me voy a reducir para poder generar ese dinero y poderme irme de viaje. Entonces, si tú eres consciente de cuánto estás gastando, de cuál es tu nivel de vida en el que estás viviendo, si estás sacando tu ahorro del 10%, estás siendo responsable con el dinero que el universo te está dando y le estás mandando una señal de que esto que tú me estás dando, yo lo puedo gestionar perfectamente. Es decir, que si tú mañana me das el triple o me das mi $1.000.000, yo voy a poder gestionarlo de forma correcta porque tengo la capacidad ya de actuar de forma buena con el dinero que tengo en este momento. Y con esto vamos terminando este episodio. Si estás escuchando esto, posiblemente estás muy a tiempo de poder hacer este autoanálisis y darte cuenta a raíz de qué estás comprando tus cosas o a raíz de qué estás tomando estas decisiones financieras. Y si te das cuenta que el dinero que tú quieres aún no llega a tu vida, es porque aún no estás haciendo los arreglos que necesitas hacer en tu vida para que este dinero te llegue. Y el primer arreglo importante es poder conocerte emocionalmente y curar esas heridas para que consigas todo ese dinero, pero desde una herida bien curada, para que incluso lo puedas disfrutar. Lo segundo, educarte financieramente y ser consciente y tomar el poder y el control sobre tus finanzas actuales para que así el universo te dé mucho más.